acá en Presidenciales con Olinda Salguero y hoy tenemos una entrevista de lujo. Vamos a conocer más a detalle a Ricardo Sagastume, que nos acompaña. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Olinda, me siento sumamente honrado de volver aquí y poder compartir con ustedes ya en una posición diferente, en donde estamos tratando de hacer nuestro aporte para Guatemala. Muchas gracias. Y es que sabes que cuando estábamos pensando todo este espacio en Fundación Esquipulas, dijimos, queremos conocer a las personas que están atrás de ese candidato o esa candidata, quiénes son, qué los mueve, cuáles son sus motivaciones, porque ves que con todo lo de la campaña tenemos ahí muchas propuestas, muchos eslogans y demás, pero la parte humana de quiénes son las personas que están aspirando a conducir el destino de nuestro país se nos va quedando un poco corta, ¿no? Así que gracias por aceptar esta invitación para que conversemos acerca de ti, queremos conocerte. Pues muchas gracias. Bueno, pues primero de nuevo muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder mostrarnos lo que somos, porque sí, creo que uno se desarrolla un personaje, y como era en el teatro griego antes, uno se colocaba una máscara, el actor es la misma persona pero desempeña papeles diferentes, y en la vida desempeñamos papeles diferentes, somos padres, somos hijos, somos hermanos, somos tíos, somos abuelos, de manera que hoy nos toca desempeñar el cargo de candidato presidencial. Y bueno, soy abogado y notario de 38 años de ejercicio profesional, graduado en la Universidad Francisco Marroquín, vengo de una familia de abogados desde mi bisabuelo. He tenido la suerte de que en los dos lados de mi familia, paterno y materna, realmente no solo hay abogados, sino personas que han participado en la vida política del país de una u otra manera. Hacíamos la broma la vez pasada porque mi bisabuelo pues, fue presidente de la Asamblea Legislativa, que se llamaba en ese momento, estuvo presidiendo el Congreso hasta la caída de Estrada Cabrera, y mi padre pues, fue presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema en un momento crucial para el país, que fue para rescatar el avance de la guerrilla y que dio lugar pues, a la apertura democrática que se abrió precisamente con el gobierno del presidente Vinicio Cerezo. Y luego, pues ahora me toca involucrarme a mí, que sin ser político, digamos, no he vivido de la política, pero de alguna manera hemos estado relacionados, y me hacían la broma que solo faltaba, ya hay un presidente del organismo legislativo, un presidente de la Corte, ahora solo falta el de la República, pues a uno se le acelera el corazón y decir, para seguir la tradición familiar. De repente, pero bueno, aparte de eso, incursionamos en el tema empresarial, del lado de la familia de mis hijos, pues el turismo ha sido, y el transporte aéreo, pues ha sido una de las actividades tradicionales, y hoy por hoy, de toda la familia, pues ya solo quedan mi hijo hombre, el pequeño, que es el que de alguna manera pues estamos intentando recuperar esa tradición familiar después de la pandemia. Adicionalmente he sido catedrático universitario dando notariado e integración regional, que ha sido uno de los temas que también dimos clases, y he participado activamente en el tema gremial del Colegio de Abogados. Desde el primer año que me gradué en asamblea, participamos en Tribunal de Honor, y finalmente participamos en el Tribunal Electoral del Colegio, también en asamblea en el año 2008. Así que, en términos generales, esa es mi vida profesional, empresarial, académica y gremial. Y con este contexto familiar que nos cuentas, hay un Ricardo de cuando tenías unos 8, 10, 12 años, cuando eras adolescente, que con todo este contexto que nos comentas, soñabas y decías, yo quiero ser presidente algún día. ¿Era algo que pasaba por tu mente? Pues ve, la verdad es que me da risa un poco porque todo el mundo dice lo mismo. Ajá. Y a los 23 candidatos, todos te vamos a decir que sí, algún día lo soñamos. Tuve la dicha de tener una educación en el Colegio Liceo Javier. Nos estructuran a ser participativos. Desde tercer año de primaria participamos en el consejo de la sección, tercer grado, sección A, C, B o C, y tenemos nuestra junta directiva, teníamos, y así nos fuimos desarrollando, y luego al llegar ya más adelante forma parte uno del consejo de primaria. En secundaria lo mismo, se repite, el consejo de secundaria, y posteriormente en la universidad la misma historia. A lo que voy,
yo crecí en ese ambiente oyendo y acompañando a mi padre en su ejercicio como abogado, pero igual en aquella época muy diferente a la de ahora, pues muchos de los gobernantes de turno eran contemporáneos de mi papá y pues tenía la oportunidad y tuve la oportunidad de conocer a varios de los que en ese momento fungían como presidentes, ministros, diputados, y sí, hay en algún momento que uno va desarrollando algún tipo de cualidades o condiciones o características que lo van empujando a uno a ocupar siempre cargos de dirección, y uno pues sí, se le calienta la cabeza y uno sueña, y eso es algo que siempre yo le he planteado cuando me ha tocado dar algunos cursos de liderazgo, y es: levántate cada mañana con un sueño que perseguir y al final acuéstate con una historia que contar. Creo que todos tenemos una historia que contar a lo largo de la vida según las distintas etapas. Efectivamente se me ha atravesado por la cabeza y he tenido la dicha que en algún momento han pensado en mí como está ocurriendo ahora. Y ahora, ¿por qué quieres ser presidente? Me cansé de pasar lo mismo que nos ocurría con mis clientes y lo que nos ocurría en la parte comercial, empresarial. Siempre teníamos el mismo problema con los funcionarios públicos: el abuso de poder, la lentitud en pedir un permiso, una autorización, una patente, una licencia, y que si nos tardábamos en el proceso, nuestro cliente sufría daños económicos, nosotros perdíamos un contrato. No podemos tener un país tan lento y tan burocrático, pero especialmente esa burocracia, esa lentitud lleva a la corrupción. Y entonces hay un momento en que nos cansamos. Yo lo digo a estas alturas de mi vida, que tengo todavía mucho por dar. Lo que hicimos bueno, malo, regular, nadie nos lo va a quitar. Pero sí hay algo, y hoy entiendo, cuando en su momento la gente adulta nos decía: hay un legado que dejar. Y la verdad, yo ya probé como ciudadano pelear contra los presidentes de turno, magistrados, Congreso de la República. O sea, hemos planteado acciones legales que han funcionado, hemos tenido éxito como ciudadanos en ese sentido, como profesionales también, como empresarios de la misma manera hemos tenido una participación para tratar de emparejar y enderezar cuando se ha torcido el área donde nos hemos desarrollado. Pero al final, hoy es algo que lo vamos a promover como el gobierno de la oportunidad. Casi ya no tenemos oportunidad en Guatemala, tenemos 8 años que esa brecha generacional que arrancó en el 2015, hoy tenemos 8 años perdidos, 3 años de pandemia. ¿Qué vamos a hacer con esas generaciones de guatemaltecos que hoy ya tienen problemas de salud, de educación, de nutrición? Ellos ya tienen un problema, tenemos que ver qué les damos de vitaminas para que puedan tener los mejores salarios, los mejores trabajos, las mejores condiciones, las óptimas. Va a ser difícil porque ya tenemos problemas y muchos migrantes fuera. Tenemos que trabajar para los que están por nacer, porque a ellos les tenemos que dar la oportunidad de que arranquen desde el día que están en proceso de gestación, arranquen lo mejor posible, alimentación, salud y educación. Ellos van a tener mejores condiciones, eso es un sueño. Y segundo, hay que reformar el sistema político de Guatemala. Tenemos un sistema político mercantilista de cada 4 años y solo funcionamos con un partido político bajo las reglas de juego que tenemos hoy en día, y hoy por hoy puedo presumir que el partido político que me abrió las puertas en estos 2 años me he dedicado a trabajar y lo hemos renovado en un 85% en el interior, gente nueva, gente joven, mujeres que están encabezando propuestas en el interior, y ese es nuestro legado realmente: nuevos liderazgos y nuevas oportunidades. A mí la vida me dio oportunidades y creo que tenemos de alguna manera que contribuir, y que la gente que no ha tenido esas oportunidades porque no tienen familias o no tienen amigos que se dediquen a lo que a ellos les gusta, pues aquí estamos, y sí quiero dar mi aporte, y creo que tengo la gran suerte de tener un compañero de fórmula como Moy González, que pensamos igual, un empresario de éxito, y que hoy por hoy estamos trabajando en la misma línea. Mira, hay algo entre todo lo que me has dicho y nos has dicho a quienes están escuchándonos, que tiene una palabra que subyace en todo: política. Y yo quisiera preguntarte este término tan abstracto a veces, pero tan concreto. ¿Para ti qué es la política? Bueno, la política realmente puede tener muchas definiciones que nos las han enseñado.
yo mi vida me la estructuré alrededor del derecho. Y obviamente tengo una estructura mental estructurada de manera que siempre va uno buscando la justicia. Hoy teníamos una conversación en la mañana y me hacían un cuestionamiento sobre el Ministerio Público, que miraba yo. Y yo comentaba que el problema que yo encuentro es que hemos ideologizado la justicia. Y cuando se le da a la justicia una carga ideológica y se pierde la objetividad, ya no va a haber justicia. Hoy para mí la política la puedo resumir, puede ser correcta, puede ser incorrecta. Para mí, si no hay justicia a través de la política, de la mano de un organismo judicial independiente, creando condiciones, quienes se dedican a crear esas condiciones económicas en el país, no podríamos hacer el balance, el equilibrio y buscar la justicia del bien común. Hay algo que mencionaste y voy a irme directo a un tema muy puntual porque estamos en un escenario, yo te diría global, no nada más de 10 años atrás, de 20 años atrás. Si uno ve el horizonte macro de la humanidad, resulta que como humanidad ya hemos encontrado los mecanismos para acabar con el hambre. Pero si uno ve la lectura micro en países como Guatemala, el problema de seguridad alimentaria y nutricional es muy grande. Tú ya estabas mencionando algo en la intervención anterior, pero ¿cuáles son tus propuestas concretas y qué crees que se tiene que hacer para ser un game changer en esto, para darle la vuelta a la página y poder subirnos a esa tendencia global en donde ya las soluciones están identificadas? Así es. Hoy vamos a tener una situación muy interesante en Guatemala. Creo que el país está excesivamente ya analizado. Hoy creo que los que han podido escuchar a los 24 o 25 candidatos presidenciales que hay, pues el diagnóstico del país es el mismo. En justicia, en educación, en salud, en infraestructura, etc. O sea, todos tenemos una radiografía igual del país. Y es la misma de hace 4 años, y de hace 8, y de hace 12, solo que en peores condiciones. Hoy somos más gente y tenemos migrantes que se siguen yendo, y hoy por hoy esos migrantes nos dan un respiro, porque el aparato productivo del país ya no está funcionando y el modelo de producción tampoco. Entonces, la gran diferencia en los temas pues deberá ser en la forma que se aborden y por dónde vamos a comenzar. Y yo sé que queremos respuestas puntuales, pero si nosotros, para entender, si yo dejo de ir al dentista, al oculista, no me cuido, va a llegar un momento en mi vida en que me quedo sin dientes, no voy a ver, no oigo y no estoy vitaminado. Algo tengo que hacer, pero si no me arreglo los dientes, no como, pero ya estoy ciego. El país está en una situación igual. La educación, la salud, la infraestructura está abandonada. Realmente los gobiernos han abandonado al Estado. ¿Por dónde comenzar? Creo que tenemos que llegar a un gran acuerdo nacional, porque perdimos 3 años en el tema de pandemia, 30.000 millones de quetzales que no sabemos a dónde se fueron, era la gran oportunidad, y hoy nuestros niños, a donde vamos al interior del país, las escuelas siguen con los mismos problemas, los techos pues, tienen goteras, no hay ventanas, no hay maestros, los edificios siguen siendo los mismos, están maquillados, no hay centros de salud y los pocos que hay, si es que los atienden, son a horas donde la gente no se puede enfermar un fin de semana. O sea, el domingo, fin de semana, tienen prohibido enfermarse porque no los atienden. En tema de infraestructura, resulta que si pueden ir a algún centro de salud, no tienen cómo llegar, las carreteras, los accesos están destruidos. Tenemos que llegar a un gran acuerdo nacional, y lo primero que nosotros haríamos y vamos a hacer realmente es tomar control de la institucionalidad del país. Porque si no tomamos control de la institucionalidad y posteriormente es nombrar a las mejores personas en cada lugar, y el acuerdo de sociedad civil, academia, empresarios, pero tenemos que incluso salir de esa visión mercantilista en la que hemos caído en la parte empresarial, en la parte de seguridad, en la parte de administración de justicia. Hay cambios que si alguna vez yo pensé que no podíamos y no deberíamos reformar la Constitución, hoy creo que tenemos una necesidad urgente de hacer reformas muy puntuales. No podemos estar perdiendo el tiempo en poner en riesgo el futuro de 17 millones de guatemaltecos. Así que
tomar control de la institucionalidad y hacer un llamado a esas nuevas generaciones para hacer el traslado de la estafeta. Promovemos la experiencia y la juventud que viene detrás de nosotros y empezar a pasar esa estafeta, pero hay que preparar a la gente que va a gobernar el país en muy corto plazo. 17 millones de guatemaltecos, dices tú, con un par viviendo fuera también, y aquí me quiero venir a un tema también muy puntual, que es el de la migración. Esa migración que sostiene la macroeconomía del país con las remesas, y no es solo un caso de Guatemala, pasa en El Salvador, pasa también en Honduras. Nuestros países tienen una inyección importante en las remesas, y cada vez que decimos este año va a bajar por las condiciones internacionales, ¡zas!, que sube la cantidad. Pero estamos hablando de que estamos exportando gente. La migración, ¿cómo estás viendo tú? ¿Cómo está viendo el partido la migración? Bueno, el tema de migración llora sangre. Nosotros, cuando fuimos programados, fijamos una hoja de ruta, y una de ellas fue el tema de la migración. El modelo económico en Guatemala ha fracasado. El modelo es un modelo agroexportador. Nosotros estamos proponiendo, porque va de la mano con el tema de migrantes, nosotros estamos proponiendo transformar el modelo productivo del país, y eso es generar el desarrollo en el interior del país, pero no con el mismo modelo. Hay que industrializar el país. Hoy seguimos dependiendo del cambio de los productos primarios que seguimos exportando. Nosotros necesitamos industrialización. Hoy hay tecnología, estamos avanzando muy rápido en el mundo. No podemos seguir perdiendo competitividad y oportunidad porque se nos van a seguir yendo los migrantes. Paralelamente, hay una proyección en alguna propuesta nacional que creo que se llama Guatemala no se detiene, que para los siguientes 10 años es llegar a producir una cantidad de X de empleo, más una cantidad X también en generación de divisas. Pero a ese ritmo de condiciones, los migrantes van a seguir produciendo más todavía que lo que produce el país. La industrialización del área rural, del pequeño campesino, del pequeño empresario, es una de las razones que nosotros vamos a impulsar, porque ya no podemos concentrar aquí en la ciudad capital. El grueso y la cantidad del PIB se genera aquí en la capital. En el interior es increíble que haya escuelas en términos generales, por eso decimos los diagnósticos. En el sector de la educación pública, apenas un 7% en términos de promedio tienen acceso a internet, no tienen energía eléctrica y no tienen electricidad, no tienen los servicios básicos. Los colegios privados, la educación privada, tienen un 85% de acceso a internet. O sea, solo ahí vemos las grandes diferencias para nuestro futuro, que ya es hoy. Pero imagínense ustedes que tenemos que las cárceles, eso sí tienen acceso a internet al 100%. Esas son las ingratitudes que estamos viviendo. Así que en los migrantes primero es trasladar el desarrollo al interior del país, creando incentivos para que mientras más lejos vaya la inversión, tengan los mejores y más seguros incentivos, creando condiciones de certeza jurídica y reglas claras, si no, no vendrá ningún capital acá. Eso implica que tenemos que llegar al 100% de la electricidad. Todavía tenemos 1,5 millones de personas en Guatemala que no tienen electricidad. Hoy tenemos, al día de hoy, 4 días que en el store no hay electricidad. 4 días hemos estado platicando con nuestra gente allá y tenemos algunos temas de algunos clientes que tienen problemas de 4 días sin electricidad. Pero dejemos la parte comercial, que siempre tendrá la oportunidad de tener una plantita que hace la gente que hoy por hoy, a raíz de los problemas de la mina, se han quedado sin empleo. ¿Qué les queda? Migrar seguramente. Más economía informal. Y por el área en que se encuentran, imagínense ustedes en esa área, ya que está en la franja transversal, pues migración es lo único que les quedaría, o irse por las fronteras. Así que el tema de la migración lo vamos a complementar creando el Ministerio del Migrante. Segeplan tiene propuestas para el tema de los migrantes, pero yo he preguntado que por qué no se implementa. Lo que me dicen es, como depende de la Presidencia de la República, no ha habido voluntad política de implementar lo que ya está diseñado. Así que los vamos a incorporar a un Ministerio del Migrante, integrado por migrantes. O sea, en ese ministerio no van a estar los amigos de uno y no va a estar
en manos de un empresario, no va a estar, tiene que estar en manos de quienes ellos decían, porque en el extranjero están las organizaciones de migrantes que ellos reconocen como válidas. Y los vamos a incorporar en la toma de decisiones. Ellos nos han dado hoy una paz social y una tranquilidad temporal con esos 18.000 millones, pero no podemos vivir ni presumir, que ese es el pecado de las actuales autoridades, las del periodo anterior y del periodo anterior. Siempre presumimos que la macroeconomía produce tanto en remesas. Nos debiera dar vergüenza nosotros como país estar presumiendo de eso. Así que crearemos esas condiciones, pero una cosa de la mano de la otra. Guatemala forma parte de la región centroamericana y esta región es una de las más vulnerables frente a los efectos del cambio climático. No tenemos que irnos tan lejos en la historia. Hubo un año, que creo que fue el año de la pandemia, en la que nosotros decíamos que estábamos viviendo una sindemia. Teníamos pandemia, teníamos cualquier cantidad de tormentas tropicales, tuvimos 2 huracanes en menos de 15 días, ETA e IOTA, y eso nos hace absolutamente vulnerables a los efectos del cambio climático, a pesar que somos una de las regiones que menos contamina en el mundo. Medio ambiente y cambio climático. ¿Cómo están ustedes analizando este tema? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cuáles están siendo sus propuestas específicas en este tema? Bueno, la verdad es que decisiones alrededor, incluso al tema de los delitos transnacionales, el comercio, el tema del medio ambiente es un tema toral hoy. Ayer estábamos en Chilasco y la verdad es que es un lugar en Salamá, es una aldea con un potencial turístico de maravilla. Tenemos las cataratas más altas de Centroamérica y hablábamos con la caseta de comunitarios que ahí estaban, esperando a que lleguen los turistas, y nos decían, miren, y me sorprendí porque me reconocieron, había unas caras mías ahí puestas en algún lugar, y entonces decía, miren, son 12 kilómetros, que si nosotros tuviéramos 12 kilómetros asfaltados, nosotros podríamos traer más turistas y darle más seguridad, pero no nos dan la oportunidad. Y sabe otra cosa, aquí cuidamos nuestros bosques. El problema que tenemos de los abuelos y nuestros papás es que los bosques hoy, los jóvenes ya no les interesa. O sea, posiblemente en los siguientes 10 años, a nuestros jóvenes ya no les interesan los bosques y la única manera de sobrevivir es consumirlos, cortarlos. Y enfrente de nosotros salían unas grandes trozas de camiones y pregunté, nos decían que era de una propiedad privada que sí tenía sus permisos, etcétera, y yo, ¿qué? Porque ya íbamos a hacer algún pequeño escenario ahí, pero en realidad es un tema que debemos tomar regionalmente. Nosotros no podemos tomar decisiones aisladas, pertenecemos al sistema de integración regional y creo que ese es un tema para lo cual deberíamos apuntalarnos, por ejemplo, en el SICA. Nosotros, yo personalmente sí creo en el sistema de integración, no lo hemos sabido usar. Hoy no es solo el tema del cambio climático, es todo lo que es el tema de la trata de personas por las fronteras, por Honduras y El Salvador, transitan cualquier cantidad de personas víctimas de la violencia, el tráfico sexual, turismo sexual, el contrabando, todo circula por ahí, pero tenemos grandes oportunidades. Unión aduanera con Honduras, El Salvador estará a punto de integrarse a la Unión aduanera, decisiones que debemos tomar integralmente. En Guatemala nosotros y la Constitución nos obliga, es de utilidad y urgencia nacional el tema del cambio climático, como le llaman ahora, de manera pues que vamos a integrar a las municipalidades. El tratamiento de desechos sólidos, las municipalidades no le quieren entrar. Desde el año 2006 tienen la obligación de hacer sus plantas de tratamiento y siempre hay una excusa. Este gobierno le acaba de prorrogar hasta que entre el nuevo gobierno y así seguiremos. Creo que ese es un tema que debe tomar el organismo ejecutivo y apoyar a las municipalidades. No podemos seguir esperando. Y yo sí me apalancaría en el sistema de integración en lo que nos corresponde, y un fracaso que tenemos en las relaciones internacionales y relaciones exteriores, también tenemos que cambiar el formato y el modelo. No solamente para ir a pasear y tener embajadores y cónsules y ministros de relaciones exteriores que cada vez que entran, cuando salen, cada día están más gordos y han de comer muchísimo definitivamente, pero tenemos a quienes hay que engordar, es a la población guatemalteca. El modelo lo tenemos que transformar, porque hoy
hay una globalización que hoy se está rompiendo en el mundo. Hoy de nuevo los países están regresando a tomar decisiones unilaterales y se está volviendo una guerra de país contra país, de región contra región, y vamos a regresar hasta antes de lo que nos llevó el proceso de globalización en el mundo. No es globalismo, es globalización. Así que esa es una prioridad para nosotros, y dentro de los incentivos para aquellas industrias que se vayan al interior del país, uno de los incentivos es forzar y motivarlos a contribuir precisamente a la conservación de los recursos naturales, y no solo protegerlos, porque hay que saberlos explotar inteligentemente, pero no mercantilistamente. Creo que ha evolucionado el modelo de áreas protegidas también en Guatemala y en el mundo. Simplemente tenemos que modernizar y actualizarnos en ese tema. El ecodesarrollo y la conservación que van de la mano. Tú mencionaste un tema del que vamos a hablar ahora un poquito más, y tiene que ver con la integración centroamericana. Pero la integración centroamericana vista desde un papel de liderazgo que de alguna manera Guatemala durante décadas ha ejercido. Pero ya lo mencionaste un poco, como tú y tu partido están viendo este tema de integración, y precisamente en ese contexto tenemos una guerra que pareciera estar muy distante, ¿no? Ucrania y Rusia, y que no nos afecta, pero que nos afecta muchísimo. Esa desglobalización que tú mencionas, o todas las oportunidades como el nearshoring, porque ahora pues todo el mundo está volviendo más a lo local, o esa multipolaridad que estamos viendo que es real desde hace algún tiempo, y que le da a Centroamérica y a Guatemala en la integración centroamericana pues un salvavidas que siempre le da. De hecho, el 33% de las exportaciones de la región se quedan en casa, se quedan en Centroamérica, y con eso una serie de posibilidades muchísimo más amplias. Veo que tú controlas y dominas bastante bien el tema, no es un tema que te resulte extraño, así que nos gustaría que nos cuentes un poquito más de cómo estarían pensando ustedes poder reactivar ese interés también de esa generación joven que decía ya nos están interesando por los árboles, pero tal vez no se están interesando tampoco por Centroamérica, ¿no? Y por tantos otros temas. ¿Cómo ustedes están enfocando el tema de la integración regional? Hay una institucionalidad centroamericana alrededor del sistema de integración centroamericana, el SICA, y cada país tiene una institución del sistema, porque así se diseñó desde el día que se habló del mercado común centroamericano en los años 60 para la fecha, y no hemos sabido aprobar esa institucionalidad, y solo sirve para los que están cerca de la toma de decisiones, solo sirve para los grandotes. El resto, cuando hablamos de cómo comenzó el mercado común centroamericano, que es hoy el SICA, así se llamaba antes, al día de hoy, de 600 millones de dólares, si mal no recuerdo, 300 millones que eran en aquella época, años 60, cuando arranca la integración económica. Pero al día de hoy, vamos ya por los 15, 16 mil millones de dólares aproximadamente, ¿y dónde se queda el dinero? O sea, si seguimos siendo pobres, no hay oportunidades, y seguimos produciendo migrantes. Algo está fallando en la integración. Guatemala fue líder por muchísimos años, y yo creo que hoy estamos en la casa de alguien que fue líder en el tema de integración regional, como fue el presidente Cerezo. Nuestro querido amigo y recordado Roberto Carpio desarrolló en ese gobierno el Parlamento Centroamericano. Crearon lo que es el trifinio, que hoy tiene una existencia legal, y cuando he ido al interior y he hablado incluso con políticos, no entienden qué es el trifinio, porque no entienden, porque no lo conocen, no nos hemos preocupado. En el 2017 compartimos un convenio que firmamos, la parte de turismo que yo representaba en ese momento, la Universidad de San Carlos, el Parlacén, y en el área de Chiquimula, por el lado de Guatemala. Un proyecto de turismo, una zona libre económica, desarrollo de tecnología, para poder impulsar esa región donde tenemos 45 municipios ya integrándose desde hace 25 años. Y solo dejamos los cargos y ahí se acabó. Quien persigue el tema del trifinio es el vicepresidente de la República. Y tenemos años desde que yo tengo que estar en este tema comercial por mandatos, son los vicepresidentes de cada país. Y de los vicepresidentes de los 3 países, el único que tiene compromisos legales fuertes es el de Guatemala.
deberíamos tener el liderazgo en ese sentido. La razón por la cual yo y me incliné por Boy González es porque es un empresario con esa visión y que estoy seguro que vamos a poder retomar a través del trifinio esa parte del liderazgo. El tema comercial, Guatemala, Honduras y El Salvador somos más del 33% del comercio regional y el presidente Bukele ha estado mandando señales desde hace algunos años de un nuevo liderazgo, de un nuevo modelo de integración. Nosotros, uno de los temas que vamos a impulsar para tener una integración más amigable, por lo menos en estos 3 países, y estoy de acuerdo con el presidente Bukele, ¿por qué nos llaman Triángulo Norte? Definitivamente somos incluso, ya debiéramos ser una región sin fronteras, porque hoy tenemos necesidades, preocupaciones similares en todos los temas, la violencia transnacional, el comercio, el tema climático, es decir, tenemos muchas cosas en común que si no lo hacemos integralmente, y ahí están las instituciones. Nosotros, sabiendo que vamos a tener el voto de la población y vamos a tomar el 14 de enero posesión del gobierno, es activar el proceso de integración. Y si el presidente Bukele lo quiere encabezar porque tiene ideas, apuntemos y acompañemos y apoyemos. Es que aquí no es cuestión de que quién se quiere poner las medallas y quién se quiere poner. Nosotros cuando nos metimos a política es para trabajar por la gente. Y el presidente Bukele nos lleva 3 años de gobierno. Entonces, lo que él ha vivido y lo que está proponiendo tenemos que considerarlo. No podemos perder la relación y una estructura que ha estado simplemente porque empezamos a perder esa institucionalidad de ser una entidad integrada a que empecemos a pelear individualmente, como está pasando en varios lugares del mundo, donde ya la parte comercial, la parte tecnológica, cada quien está jalando por su lado. Así que yo veo que la integración debe ser uno de los pilares de la salida de estos problemas. Y la última en ese tema es el turismo. Aquí en Guatemala el gobierno no ha entendido que el mundo se reactivó después de la pandemia con el turismo. El turismo le trajo a la economía mundial un dinamismo de recuperación acelerada, menos Guatemala. Y seguimos teniendo al turismo sometido a una gran desgracia de descuido y de abandono cuando la riqueza está en el interior, no está aquí en la capital. Por eso ya hoy tenemos algunos jalones de oreja, y qué bueno. Cuando yo he dicho que el aeropuerto de la Aurora ya no tiene que seguir teniendo el monopolio para traer turismo y traer a las líneas aéreas, ahí está Petén, ahí está Puerto Barrios. No puede ser posible que tengamos 2 puertos donde nuestro comercio exterior se mueve y tengamos ciudades totalmente paupérrimas. En el mundo las ciudades portuarias son mega desarrolladas, solo en Guatemala no sucede. Así que tenemos mucho por hacer, mucho trabajo. Y complemento, el turismo debe ser un factor que no lo hemos incorporado en ningún momento, en ningún gobierno, para reactivar la economía. Y tú sabes, ahora que mencionas lo del famoso mal llamado para nosotros también Triángulo Norte, porque cuando el presidente Cerezo estuvo como secretario general del SICA, esa fue una lucha constante. El hecho de que nos quiten de esa casilla en la que nos ubicaron de Triángulo Norte, porque creemos que somos una región, con sus diversos problemas, en algunos nos parecemos más, en otros menos, pero una región. Porque luego tú tienes, bueno, entonces Guatemala, El Salvador y Honduras es el Triángulo Norte, como nos han llamado, y entonces empezó a surgir en el sur el Triángulo del Caribe, con Panamá, con Costa Rica y República Dominicana. Entonces nos vamos a llenar de figuras geométricas, pero que en realidad somos una región que tiene y necesariamente debe ser vista en su conjunto, para poder dar esas soluciones que tú nos estás comentando. Pero hay un tema cultural y obviamente eso tiene que ver mucho con la historia de la integración. Centroamérica ha tenido desde el siglo XIX avances y propuestas en el tema de integración hasta lo que es la Corte Centroamericana de Justicia. Creo que antes se llamaba Corte de Justicia Centroamericana, pero al final el nombre es igual, es lo mismo. Cambia el orden de la CCJ, pero al final teníamos una visión por anticipada, mucho antes que Europa. Claro, comunitaria. ¿Y qué pasó? Las guerras internas, que entre Nicaragua, que entre Honduras, que Honduras y Guatemala como El Salvador, y siempre parábamos firmando en un buque de Estados Unidos la paz en ese momento. Nos independizamos y volvimos al pleito, y se crean las repúblicas. Pues es una gran historia que no hemos sabido incluso educar a nuestra gente. Buscamos la historia, no solo es de Guatemala, el origen de la república es
regional. O sea, cuando Guatemala crea la república en el gobierno de Carrera, ocurre eso. Abrió para que El Salvador y Honduras se crearan las repúblicas y se perdió el ideal de esa familia centroamericana como se le ha llamado. Esto que está ocurriendo es rompiendo la estructura del sistema de integración, porque hoy ese mal llamado Triángulo Norte se queda en El Salvador, Honduras y Guatemala y Belice, que por ahí, que es un vértice que ya el triángulo lo está rompiendo, tal vez es un octágono o cualquier otra cosa, un cuadrado deforme, lo que nos quieren poner. Pero entonces ya Nicaragua está lejos, Costa Rica y está formando otro triángulo. Y miren, hace muchísimos años, acompañando algunas misiones comerciales, nos tocó una reunión atendiendo a los industriales que venían de América del Sur y había una gran reunión en Costa Rica. Y no pudieron los ticos en aquel momento decir y reclamarnos en una reunión privada, obviamente, que nosotros seguíamos creyéndonos como Guatemala, la Capitanía General, que eso no lo aceptaban, y entonces que sobre esa base, recuerdo que nos acompañaba Haroldo Rodas, que era el secretario de integración de SIECA, en aquel momento era increíble que estuviéramos retrocediendo por los egoísmos y por los temas, pero la verdad es que creo que estamos en un momento oportuno, pero para nosotros, que estamos metidos y que hemos conocido las bondades de una integración, el problema es cómo le hacemos ver a quienes vienen atrás de nosotros, a esas generaciones, incluso gente de 50, 55 años para atrás, cómo los hacemos entender de la importancia que la unión hace la fuerza, que no nos podemos dividir en este momento y que negociar en lo individual nos hace perder fuerza y nos hace perder oportunidades. Muy claro. Mira, y a todo esto con lo demandante que suele ser la campaña, ¿qué es lo que a ti más te gusta de la campaña y qué es lo que menos te gusta? Lo que más me gusta de la campaña es el contacto con la gente. Es el contacto, es nutrirse. Lo que menos me gusta, pongo Chilascó porque ayer estuvimos en Chilascó, pero se repite en muchísimos lugares del país, es ver las caras de las personas cuando oyen las propuestas. Vamos a hacer tanto de carreteras, ¿qué vamos a hacer por aquí? Que el actual alcalde ha dividido el municipio, que nos debemos unificar, que las familias... Y cuando uno mira las caras de las personas, ayer precisamente había una pareja joven con 2 niños. Y me tomé el tiempo de pedirle a alguien que nos tomara las fotos de los 2 niños, que mientras los papás estaban ahí oyéndonos, pareja joven, los niños estaban jugando con las piedras. Se estaban entreteniendo. Y del momento de repente se para la niña y se pone a la altura de la mamá y juega a ver el tamaño, a ver a dónde llegaba y bromeaban. Mientras en las áreas urbanas nuestros niños estarían, que a duras penas los saludan a uno. Entonces, cuando yo veo eso, les digo, miren, con todo respeto, ustedes me recuerdan a mis papás, porque realmente ustedes vinieron hoy con sus 3 hijos. Había uno que era un diablo, pero yo me pasé todo el tiempo viendo la reacción ante las propuestas de nuestro equipo. Yo decía, les digo, miren, los veo como padres y me recuerdan a mis papás, porque también uno ha pasado por ese momento cuando oye que van a construir una carretera, cuando hacía minutos atrás nos decían los comunitarios, mire, son 12 kilómetros que tienen 3 gobiernos de ofrecérnoslo y nadie lo hace. Y aquí seguimos y el apoyo, ahí están los dibujitos de las instituciones, el INCUAD no sirve para nada, por ejemplo, que es un tema que algún día platicaremos aquí, pero la verdad es que cuando yo miraba eso es lo que más duele, eso es lo que más duele, porque ahí están los niños, se acercan, los niños tienen mucha bondad en ver a la cantidad de adultos mayores, abuelitas especialmente, cuidando a los niños en la mayoría de los países. Yo tenía 20 años de venir a Quiché y le preguntaba a una amiga, le digo, solo contéstame, ¿cuándo le va a llegar el desarrollo a Quiché? Dentro de 5 años, dentro de 10 años. Nunca. No hay carreteras, la energía eléctrica es un desastre, no tienen oportunidades, sus productos, ¿cómo van a llegar si todas las calles de acceso están destruidas? Ya viene el invierno ahorita y empieza el gran problema. Son ríos de ríos. Nos tocó ir en invierno a estructurar el partido y la verdad son ríos los que se hacen en el interior. Y pongo Quiché de ejemplo,
porque esa mañana que llegamos a la 1:30 de la mañana y a las 7 teníamos que estar con los líderes comunitarios desayunando, había llovido esa noche. Y cuando llegamos, los niños estaban jugando en los charcos. Estaban felices. O sea, les digo felices, porque si no estuvieran, estaban jugando entre ellos. Pero es lodo. Estaban llenos de bacterias. Y nos decían, miren, tengan cuidado, que aquí se regó esto, se regó lo otro, hasta llegar al centro comunitario. El salón lleno solo de mujeres, no había hombres. Y todos con sus teléfonos. Todas, las jovencitas y las mujeres, así. Y en todos los lugares llegan. La verdad es que ellos tienen muchas esperanzas y muchas expectativas, y por eso duele muchísimo que los políticos verdaderamente nos hayan mentido a todos. Y digo, nos hayan mentido porque por esa es una de las razones por las cuales me metí en política, para ser políticamente incorrecto y decir lo que hay que decir. Si hay corrupción y si hay que denunciarlo. Y si tenemos que empezar por donde tengamos que empezar, sea el Ejecutivo, el Legislativo, el organismo judicial, lo tenemos que hacer. Y tenemos que enfrentarlo con carácter de verdad. Y tenemos que convocar. La gente que no quiera se tendrá que quedar, pero tenemos que convocar a la mejor gente para ello. Muchísimas gracias, Ricardo. Yo no te quiero quitar la oportunidad de decirle un mensaje final a la audiencia que nos está escuchando, porque además ha sido muy enriquecedora esta charla. Muchísimas gracias por tu tiempo, pero ¿qué es eso que tú les quieres decir, que les quede ahí en su mente, pero sobre todo en su corazón? Bueno, primero, gracias por la oportunidad a Fundación Esquipulas y a ustedes por escucharnos. En segundo lugar, contarles que estamos en este proceso porque estamos convencidos que tenemos una oportunidad, y por eso nuestro gobierno se llamará el gobierno de la oportunidad. Necesitamos hacer un llamado a integrarnos como equipos, como sociedad guatemalteca, y empezar a evitar que sigamos dividiéndonos, porque si no, la verdad es que no vamos a poder desarrollar y poder construir ese sueño, que no es solo el sueño que uno tiene, es el sueño de todas esas familias que han quedado desintegradas, porque la oportunidad que aquí ellos buscan, la tienen, realmente quieren encontrar, y hoy por hoy generan 17.000, 18.000 millones de dólares, gente que deberían ser llamados nuestros héroes, pero que son héroes sufridos y héroes verdaderamente lastimados. Yo hoy quiero hacerles un llamado a que nos analicen a todas las personas que estamos participando en este proceso y busquen la mejor opción, la mejor propuesta en donde ustedes se sientan confiados, se sientan atraídos, y que les genere alguna reacción que tal vez este grupo y esta propuesta pueda salir y darnos la oportunidad. Yo siempre digo que la oportunidad la tienen aquí, frente a ustedes. Este 25 de junio, voten por el Partido Morado, el partido de todos, y apóyennos. Apoyemos la oportunidad para Guatemala, porque ya no podemos tener división. Guatemala es una sola y es de todos.